Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Urquiza y les voy a platicar sobre movilidad y medio ambiente. Bueno, como introducción, el sector del transporte es responsable del 25.1% de las emisiones de gases de efecto invernadero en México y esto lo posiciona como el sector que más contamina aún arriba de la generación de energía eléctrica o de todo el sector energético. Existe un inventario nacional de emisiones de gases de efecto invernadero en el cual se desglosan pues, todas las emisiones contaminantes por sector y por rubro, y pues el sector de transporte es el que más afecta el medio ambiente. Pues bueno, el autotransporte es fuente de diversos tipos de contaminación ambiental. Entre las más importantes son los gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono y los óxidos nitrosos, pero también producen partículas suspendidas, las cuales son fuentes de enfermedades como cáncer en los pulmones, o también se asocian con otro tipo de cánceres como la leucemia. Otra fuente de contaminación que produce el transporte es la contaminación acústica. Los rangos para determinar que el ruido no afecta a la salud son 65 decibeles en el día y 55 decibeles para la noche en las ciudades. Entonces, si se superan estos límites, pues bueno, pueden también causar problemas psicosomáticos, dificultad de sueño, distracciones, estrés y demás. Y la última fuente de contaminación que produce el transporte son los residuos sólidos, todos los aceites que usan los coches o los distintos medios de transporte. Suelen irse a los cuerpos de agua y también al suelo. Igualmente pues producen otro tipo de contaminantes como las llantas y demás. Como primer tipo de transporte tenemos la aviación, que produce también gases de efecto invernadero, principalmente monóxido de carbono, hidrocarburos, óxidos de nitrógeno, hollín y aldehídos. Estos gases se depositan en la troposfera y en la estratosfera, y entre los problemas que pueden causar es el debilitamiento de la capa de ozono. En las distintas capas de la atmósfera, los gases no alcanzan a pasar de una capa a otra. Entonces los aviones superan esas capas, que son como protecciones naturales para que ciertos gases no excedan ciertas alturas, y los aviones depositan ahí esos gases de contaminación, haciendo que la capa de ozono se debilite. Y pues bueno, la capa de ozono es muy importante porque es la que nos protege de los rayos ultravioleta que pueden producir, por ejemplo, enfermedades de la piel como el cáncer. Bueno, otro tipo de transporte es el transporte ferroviario. En muchos países, sobre todo en Europa, el transporte ferroviario está dominado por los trenes eléctricos, pero en México hemos optado más por los trenes que funcionan a base de diésel. Entonces las locomotoras tienen motores que utilizan como combustible el diésel, y pues también son muy altos contaminantes, y bueno, también producen mucho ruido. Entonces, pues como muchos de nosotros sabemos, pues los trenes cruzan cerca de ciudades, de pueblos, porque antes la comunicación más importante en una época fueron los trenes, sobre todo en la época revolucionaria y en el porfiriato. Y pues tenemos trenes que atraviesan muchas ciudades, y cuando pasan, pues si alguien vive cerca de ahí, en las noches pues hacen muchísimo ruido, y también pues de igual manera pueden causar desórdenes del sueño,
estrés y muchas enfermedades, de hecho hasta producir sordera. Y aparte, pues el diésel es de los combustibles más contaminantes, ¿no? Entonces también afecta mucho la calidad del aire. Y bueno, por último está el transporte marítimo, que son los barcos. Los barcos también funcionan con combustibles fósiles, porque pues van en medio del mar y no hay alternativas, por ejemplo, para los barcos de otro tipo de fuentes de energía. Entonces dependen del diésel y en algunos casos el combustóleo, que es todos los residuos que quedan de las plantas de las refinerías. Es ahora sí que la parte más sucia y pues ya el residuo que queda, que no hay muchas cosas que hacer con él más que quemarlo, y bueno, pues solía ser la fuente principal de combustible para los barcos. Ahora ya hay normatividad internacional que ya no lo permite, ciertos tipos de combustóleo, pero pues aún así el diésel, como son motores muy grandes, pues contaminan mucho, ¿no? Entonces también producen gases de efecto invernadero, contaminación al aire, y también contaminan los cuerpos de agua, muchos aceites y residuos que pasan al agua, al mar sobre todo, y transmiten muchas vibraciones en el agua. Entonces eso también se ha demostrado que afecta a los animales marinos, ¿no? En sí, a toda la biomasa. Y además también contaminan de manera acústica. Entonces, bueno, más o menos esos son los principales medios de transporte. Obviamente, pues el transporte terrestre de calles, los automóviles, camiones y todo lo que se llama autotransporte, que nos sirven o que utilizamos para mover mercancías, también transportar a las personas. Entonces, ese digamos que es el medio de transporte que más se usa día a día, y para nosotros es a lo que le llamamos el transporte para la movilidad. Entonces, ¿qué es la movilidad? Pues la movilidad es la manera o los modos que tenemos de movernos en una ciudad. La movilidad tiene una jerarquía que se ha establecido para proteger a los usuarios más vulnerables en las calles. Entonces la jerarquía de la movilidad viene, digamos, separada de los más vulnerables hasta los que son como, digamos, más privilegiados, ¿no? Entonces, pues de entrada, pues todos en algún momento somos peatones, ¿no? Aunque haya gente que tiene un automóvil, pues cuando se baja del coche y camina a la puerta de su casa o a su trabajo, digamos de un estacionamiento a su trabajo, se convierte en un peatón. Entonces, la parte más importante de esta jerarquía, que se simboliza con una pirámide invertida, le da prioridad primero a los peatones, después a los ciclistas, llámese ciclistas a los que andan en bici, pero también a los que andan en una patineta, en un monopatín o a patines. Después está el transporte público, luego el transporte de carga y por último el transporte particular y las motocicletas. Esto es por una cuestión de una combinación de costos, de energía, de prioridad, en el cual se beneficia que los sistemas de movilidad que son más amigables con el medio ambiente o que se llaman más sustentables tengan la prioridad sobre los otros. Entonces, en la movilidad sostenible lo que se busca como primer factor es favorecer y promover el transporte público. Que este sea disponible, confiable y seguro, o sea que también sea limpio y eficiente. Disponible, pues que esté cerca de todos. Confiable, que por ejemplo si tenemos que llegar a nuestro trabajo o tenemos que llegar a algún lugar, que sepamos qué va a pasar a la hora que requerimos y que el trayecto va a durar más o menos lo que consideramos para poder llegar a tiempo.
Y seguro, bueno, pues que no nos vayamos a accidentar, pero también que cuando andamos en el transporte público, pues no nos vayan a robar nuestras cosas, a asaltar o en el caso de las mujeres, pues a sufrir algún tipo de violencia de género, ¿no? También es importante que sea confortable, cómodo y que brinde accesibilidad universal. ¿Esto qué quiere decir? Que por ejemplo, no sea muy alto y que no nos cueste trabajo al subir y bajar de él, que tenga asientos que sean cómodos en los que pues, quepamos, porque luego hay unos que nos subimos y no nos caben las piernas. Y que brinde accesibilidad universal quiere decir que esté diseñado para que lo puedan usar gente con un bastón, en una silla de ruedas o con otro tipo de capacidades, ¿no? También es ideal que esté diseñado, como decía, con perspectiva de género, que le dé prioridad a las mujeres, por ejemplo, que haya paradas o andenes donde ellas puedan sentirse más seguras, que no tengan que estar ahí encimadas con los hombres, por ejemplo. Y en algunos lugares, por ejemplo en la Ciudad de México, también hay zonas tanto del autobús como del metro, algunos vagones en los cuales solo pueden subir las mujeres. También que brinde la mayor cobertura posible, o sea que alcance a todas las colonias, que no importa que viva en una zona lejana, tenga uno la oportunidad de poderse subir al transporte público, porque esto hace que podamos optar por ese sistema de transporte y no tengamos que, por ejemplo, adquirir un vehículo. Otro tipo de movilidad sostenible es el transporte no contaminante. Entonces, como decía, todos somos peatones en un momento, ¿no? Entonces, la base del transporte no contaminante pues, es el caminar. Para eso requerimos que las banquetas sean adecuadas, que sean amplias, que tengan sombra, que haya arbolitos que nos protejan del sol, sobre todo en ciudades como Querétaro, que pues, el sol es muy fuerte. Se requiere que haya esa infraestructura verde que nos proteja, pues que por un lado absorba la contaminación, pero también nos ayuda a aislar el ruido y nos da sombra para poder caminar de manera más confortable en las calles. También se requiere que esas banquetas tengan mobiliario urbano como bancas y otro tipo de mobiliario que la hagan más amigable como un espacio público de convivencia. Y también que tenga dispositivos de seguridad, sobre todo, por ejemplo, volardos para cruzar la calle, semáforos para peatones, que estén bien pintadas las líneas de cruce o los pasos de cebra que se les llaman y demás. Otro tipo de transporte no contaminante es la bicicleta, pero para que podamos usar la bicicleta requerimos de infraestructura que nos brinde seguridad. Entonces, sí se requieren inversiones para que haya ciclovías seguras, que sirvan de protección a los ciclistas y también pues, hacer senderos que puedan cruzar, por ejemplo, parques o que vayan en lugares donde hay infraestructura verde o haya vegetación, ¿no? Que les llaman pues, los senderos verdes, ¿no? Y por último, se requiere que también hayan campañas de promoción, de información y de educación para que los automovilistas o los demás usuarios de las vías pues, protejan a los ciclistas. Un último modo de movilidad sostenible serían los vehículos compartidos. En el mundo, la tendencia va de que ya la gente no adquiera un coche porque es una cuestión económica, porque es muy caro mantener un vehículo, requiere una gran inversión y pues las ciudades cada vez tienen menos espacio para estacionarlos y la idea también es que se reduzca el tráfico. Entonces hay tendencias que, por ejemplo, una que es el carpooling, que lo utilizamos en las plataformas estas de Uber, o también todos los modos que hay, ¿no? de carpooling, los taxis, digamos, privados, en los cuales se comparte un automóvil
O también en esa modalidad pues es la gente que comparte su coche para ir de un lugar a otro. Y el otro es el car sharing, que son vehículos que están estacionados en puntos estratégicos y que se pueden rentar mediante una aplicación. Y entonces, por ejemplo, en Estados Unidos y en Europa muchas ciudades ya tienen esos sistemas en los cuales tú puedes encontrar un coche en la calle, subirte, utilizarlo, dejarlo en otro punto y que otra persona lo utilice. Para que exista una movilidad amigable con el medio ambiente, tiene que haber otra situación, que es el diseño de las ciudades. Entonces va muy de la mano con el urbanismo. Entonces, para que esa movilidad pueda suceder, se tiene que promover la ciudad compacta. La ciudad compacta es que tengamos todo más cerca y que tengamos la opción de poder movernos de mejor manera y tener más cerca los sistemas de transporte. ¿Qué sucede? Que la mayor parte de las ciudades, con la promoción del automóvil, cada vez crecieron más en cuanto a distancias y entonces se hicieron ciudades dispersas. Se hicieron colonias más lejanas, fraccionamientos, confiando en que todo el mundo podía utilizar un automóvil. El problema es que pues, los automóviles cada vez son más y ya no caben en las calles. Entonces, la idea de esta ciudad compacta es de tener esa dispersión, que también hayan usos de suelo mixtos en las ciudades, por decir. Esto quiere decir que cerca de donde vivimos podamos también trabajar y tengamos todos los servicios, por ejemplo, la tienda donde compras tus cosas, el mercado, que también tengas la escuela cercana, guarderías y demás, y entonces que puedas hacer toda tu vida en un radio pequeño dentro de tu ciudad y no tengas que hacer largos desplazamientos. También una medida es la del diseño orientado al transporte, que se llama DOT, que quiere decir que la ciudad va creciendo y se va urbanizando orientado a cómo se puede ir proveyendo del transporte en esa ciudad. Esto lo que hace es que la gente tenga más acceso al transporte público o a otros sistemas de transporte y no que, como muchas veces sucede, pues la gente compra una casa en un fraccionamiento lejano y ya que están viviendo ahí, pues se dan cuenta de que no tienen cerca de su casa opciones para transportarse. Otra idea importante en las ciudades es la escala de barrio, que se hagan como estos barrios donde la gente se conoce, donde tienes todo cerquita y eso te ayuda a hacer como mejor cohesión social, como conocer a tus vecinos y demás. Y también promueve las economías de escala, hace que la economía de la gente sea mejor porque pues se promueve que, por ejemplo, si alguien hace mermeladas en su casa o hace pan, lo puede vender cerca de su casa y lo puede promover con sus vecinos. Entonces esto hace también que mejore la calidad del espacio público. Esto se obtiene mediante las peatonalizaciones de las calles, diseñar las calles más enfocadas a los peatones. Y hay un concepto muy común que se llama el de calles completas, que ya desde que se diseña una calle o cuando se interviene que ya requiere mantenimiento, de una vez la rediseñan para que tenga mejores banquetas, arbolado, mejor drenaje, todos los servicios y que no le dé tanta prioridad al coche y a la vez reduzca la velocidad para que sean más seguras. Y por último, pues ya lo había mencionado, la infraestructura verde es muy importante. Las nuevas tendencias medioambientales en las ciudades están apostándole mucho a plantar árboles. Es una idea integral de ecología urbana donde se piensa como un hábitat en el cual pues los que la habitan pues ahí tienen todo, ¿no? Tienen parques, áreas de juego, mesitas para salir
Y entonces en las ciudades donde han hecho estos proyectos de integración, pues hay mucha convivencia entre los vecinos y se vuelve mucho más seguro, o sea, hay menos robos, asaltos y demás. Las nuevas tendencias ya a nivel ciudad son las de, por ejemplo, las supermanzanas en España, las están haciendo en muchas ciudades, que restringen la entrada de coches en varias cuadras de una ciudad, y el espacio que estaba destinado a los coches lo cambian y ponen como parquecitos, mesitas, arbolitos y demás, ¿no? Otra es la ciudad de los 15 minutos que están ahorita promoviendo en París. Y bueno, pues hay en otras ciudades como Edimburgo y otras de Europa están dándole distintas modalidades, que si de 20 minutos, que si de 30 minutos. Pero la idea es la misma, ¿no? Que tengas todo lo que requieres en un radio de lo que te tardarías 15 minutos, ya sea caminando o en bicicleta, para que puedas tener acceso a tu trabajo, a la escuela, al doctor, a todo lo que requieres para tu vida diaria. Y por último, pues están los conceptos de ciudades sostenibles, que engloban todo lo que acabo de decir, y Smart Cities, que ya lo que son las Smart Cities o ciudades inteligentes, que es la aplicación de tecnología para lograr todos estos objetivos. Tecnología como aplicaciones, como sensores, y que hacen que las ciudades estén conectadas. Ejemplos, pues, como había dicho, hay muchas ciudades europeas, pero también en Asia, por ejemplo, Singapur, en Estados Unidos, Portland. Y pues no nada más es una idea que se puede aplicar en países ricos, ¿no? En Latinoamérica, de las principales ciudades inteligentes y sostenibles son Curitiba en Brasil y Medellín en Colombia, y pues para allá está yendo también Santiago de Chile. La misma Ciudad de México está trabajando en ese objetivo y está avanzando hacia allá. Regresando al tema de la movilidad sostenible, las nuevas tendencias hablan, por ejemplo, de los vehículos eléctricos, ¿no? Nos están vendiendo así como que la solución en el futuro va a ser el uso de vehículos eléctricos, pero pues hay una cuestión que yo le llamo la paradoja de los vehículos eléctricos, que realmente no son una solución como se podría pensar, porque ya se ha comprobado que problemas, por ejemplo, como el de la congestión o el tráfico, pues no se resuelve, porque pues es del mismo tamaño un coche eléctrico que un coche convencional. Entonces, pues la cuestión del tráfico no se solucionaría con un coche eléctrico. También la energía necesaria para fabricar un coche eléctrico, en cuanto a lo que gastan de energía las fábricas, es mayor que un coche convencional. Entonces, la producción de este tipo de vehículos es más contaminante. También solamente se podría decir que reducen la emisión de contaminantes o de gases de efecto invernadero si la energía eléctrica con la que cargas tu coche estuviera producida con energías limpias. Pero pues muchas veces, pues a lo mejor no adentro de la ciudad echan el humo, pero pues el humo se está haciendo en las fábricas donde están generando esa electricidad. Otro aspecto negativo que tienen es que las baterías duran entre 2 y 4 años, y pues cuando se cambian esas baterías tienen metales pesados que son de lo que más contamina en el planeta. Entonces, ¿qué vamos a hacer con todas esas baterías, no? Entonces, pues a la larga también son muy contaminantes. Entonces es una paradoja, porque te lo venden como ya lo limpio y la solución, pero en realidad no lo es tanto. Y bueno, a la par tienen otro tipo de problemas, por ejemplo, como toda la infraestructura que se tiene que hacer para las estaciones de carga, pues que los vehículos, las baterías no les duran tanto como lo que dura un tanque de gasolina, y tardan mucho en recargar sus baterías. No es como si llegas y le pones gasolina al tanque y pues ya te vas. Tienes que esperar un tiempo en lo que se carga la batería, y pues el espacio que se requiere para las estaciones de carga es muy grande. Entonces las ciudades no están diseñadas para tanto. Entonces
no es tan fácil. No es lo mismo tener una gasolinera donde entran los coches cada 5 minutos a tener muchos coches conectados en un estacionamiento durante tal vez 1 hora o 2. Entonces, bueno, pues una mejor alternativa es invertir en el transporte público. El transporte público tiene la ventaja de que te da más largas distancias. Los transportes más eficientes son los eléctricos, como los trenes, digamos que un metro, ¿no? Eso sería lo ideal para una ciudad, pero requieren inversiones muy altas que no todas las ciudades tienen capacidad de financiar, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando de Querétaro, pues Querétaro es una ciudad de tamaño intermedio que ya podría tener a lo mejor una línea de metro, pero que pues no hay los recursos como para invertir en él, ¿no? Aparte de que pues tienen otras circunstancias como el tipo de suelo, tendrían que ponerlo arriba porque abajo a lo mejor hay roca y algunas otras consideraciones, ¿no? De este tipo de transportes eléctricos que van conectados a una red, le llaman la catenaria al tendido de cables y que de ahí toman su electricidad, por los rieles están los trenes ligeros y los tranvías. Entonces van siendo más baratos, pero también pues tienen menor capacidad, ¿no? Entonces se tienen que hacer estudios para ver qué es lo más conveniente. Y bueno, pues están también los autobuses eléctricos, que muchas ciudades ya están optando por autobuses eléctricos, pero tienen las mismas desventajas que los coches. Las pilas que son contaminantes, las estaciones de carga que no tienen tanta autonomía. La autonomía es cuánto pueden recorrer en una sola carga de una batería, ¿no? Entonces comparten ciertas desventajas iguales que los coches eléctricos que son recargables, ¿no? Y pues bueno, la mejor alternativa que hay son las bicicletas. Las bicicletas tienen muchas ventajas, por ejemplo, ocupan mucho menos espacio, tienen ventajas para la salud, porque la gente hace ejercicio y reduce la obesidad, el riesgo cardíaco, reducen la posibilidad de diabetes y demás, ¿no? Tienen ciertas desventajas que tienen que ver con el clima, ¿no? Mucha gente no los usa porque dice, no, pues hace mucho calor, o pues tengo que llegar a una cita y ni modo de llegar sudado, si me pongo el casco me despeino y demás, ¿no? Entonces, bueno, hay ventajas y desventajas, pero hay otras alternativas que son las bicicletas eléctricas, que les llaman e-bikes, que tienen una pila y entonces para los que no son tan deportistas pues pueden hacer una gran diferencia. Y los sistemas que les llaman de micromovilidad, que son pues los monopatines eléctricos y este tipo de dispositivos, ¿no? Las hoverboards y esas que en muchos lugares ya son de renta y que se conocen como movilidad de última milla. Todo esto nos lleva a las posibles soluciones y a las buenas prácticas. ¿Qué hacer en el futuro, por ejemplo, en ciudades, ¿no? O en comunidades, en pueblos? Pues bueno, lo ideal es buscar la intermodalidad a través de centros de intercambio modal. Esto quiere decir que tenemos en una ciudad a disposición distintos modos de transporte que se pueden interconectar. Entonces, por ejemplo, podemos usar nuestra bicicleta de nuestra casa a la estación del autobús. Ahí dejar nuestra bicicleta segura en un estacionamiento de bicicletas y nos subimos al autobús. De ahí nos vamos, por ejemplo, al centro de la ciudad o cerca de donde vamos a trabajar. Nos bajamos del autobús y tenemos a disposición, por ejemplo, un sistema de renta de bicicletas, pueden ser mecánicas o eléctricas, o igual un monopatín que nos va a llevar hasta la puerta de nuestra casa. Entonces, todos esos cambios de modo de transporte que hicimos en nuestro trayecto nos ayudan a llegar rápido y seguros
y pues bueno, ese es el intercambio modal que se le llama técnicamente. Para esto se requiere que haya una movilidad integrada, que la ciudad esté planeada de tal manera que se piense o se imagine cómo pueden hacer la gente todos esos viajes y se tenga al alcance todos esos modos de transporte para poderlos realizar. En la actualidad hay un modelo que es ahora sí que el último grito de la moda en las ciudades, que se llama MaaS, que quiere decir Mobility as a Service o movilidad como servicio. Y este tipo de, más bien, este sistema de movilidad inteligente a lo que se refiere es que haya un sistema de pago integrado que, digamos, con una aplicación en tu celular o con una tarjeta prepagada tú puedas hacer todos los cambios que necesitas de transporte. Con la misma te subes al metro, al autobús, rentas una bicicleta o puedes rentar un monopatín y todo se hace con cargo a tu cuenta del banco, ¿no? Entonces, bueno, esa es la primera característica, el pago universal. El otro es que a través de aplicaciones móviles tú puedes planear tu ruta y te dice en dónde subirte, en dónde bajarte, cómo llegas más rápido y qué opciones de modos de transporte puedes seleccionar. Y pues la última característica es que es digital y que funciona bajo demanda. O sea, también pone a disposición de la gente los sistemas de transporte o por ejemplo, si detecta en las aplicaciones que hay mucha gente esperando el camión, pues manda más camiones para que no se llenen o para que haya mejor disponibilidad para las personas, ¿no? Entonces es un buen ejemplo de aplicaciones de ciudades inteligentes a la movilidad. Otra opción es, por ejemplo, la electrificación de los corredores de BRT. En la mayor parte de las ciudades los conocemos ahí en México como el Metrobús, que son los carriles que van confinados o que tienen carriles exclusivos para los autobuses. Se llaman BRT porque son Bus Rapid Transit y que hacen que la gente llegue más rápido en el transporte público con prioridad sobre los autos o los coches. Y bueno, pues ahora se está haciendo la transición a que estos corredores sean con autobuses eléctricos o con trolebuses, ¿no? Que toman la electricidad de la red y no tienen todas estas cuestiones negativas de las baterías y demás. Aunque sí, por ejemplo, los trolebuses tenían la contra de que decían, no, pues no es confiable porque si se va la luz se queda parado, ¿no? Pero los nuevos modelos de trolebuses traen baterías de soporte que duran mucho más que las baterías de un autobús eléctrico y que les permiten recorrer, no sé, 80, 100 kilómetros sin necesidad de estar conectados a la red. Entonces, hasta se pueden integrar con rutas donde no hay tendido de los cables y pueden salirse de esa ruta y hacer otro tipo de rutas con apoyo de sus baterías. Otras posibles soluciones pueden ser que se invierta más en infraestructura ciclista, que ésta sea confinada, segura y eficiente y que esté interconectada. Ahora con la pandemia de COVID, la mayoría de las ciudades que están invirtiendo en movilidad en el mundo se han abocado mucho a la bicicleta, porque tiene un sinnúmero de beneficios adicionales a los que ya he comentado. Ocupan menos espacio, son muy rápidos, pero muchas ciudades requieren de que la gente cambie su idea, ¿no?, hacia la bicicleta, que se animen a usarla, y mucha gente no se anima porque las siente que son inseguras, no se siente segura, ¿no? Dice, no, me van a atropellar y a lo mejor ya no llego. Entonces se tiene que invertir mucho en promoción y en protección de los ciclistas.
Otra posible solución es la redistribución del espacio público, quitar zonas de estacionamiento para dedicarlas a otro tipo de cosas. Por ejemplo, muchas veces en las zonas comerciales de los centros de las ciudades, los locatarios no están muy conformes con que metan ciclovías o les quiten lugares de estacionamiento porque piensan que la gente ya no les va a comprar. Pero en la mayor parte de donde se han hecho estas intervenciones ha resultado que es al revés, ¿no? Que les va mucho mejor a las ventas en donde han quitado los coches y donde han restringido el estacionamiento y el paso de los coches y donde han optado más por las peatonalizaciones, porque la gente que anda a pie o en bicicleta es más proclive a comprar en un comercio que la que va en un coche, ¿no? Y bueno, por último, pues otra es socializar el costo del automóvil. Gran parte de los impuestos que pagamos los ciudadanos se van para financiar la infraestructura de los coches. Repavimentar calles, construir nuevas calles, hacer distribuidores viales, pasos. Y pues bueno, en realidad no se está atendiendo a la mayor parte de la gente porque solo un pequeño porcentaje de la ciudadanía tiene coche. Se dice que alrededor del 65% de las personas de Querétaro, pues de los habitantes de Querétaro no tienen un coche. Entonces es como injusto que la mayor parte de los impuestos se vaya a privilegiar a personas que tienen un coche y no para otro tipo de infraestructura. Entonces, para financiar todos esos proyectos para las ciclovías, para la infraestructura verde, para arreglar las calles, las banquetas, se puede financiar cobrándole impuestos a los coches, por ejemplo, regresar a la tenencia, redistribuir el gasto público y lo que han hecho en otras ciudades como por ejemplo las fotomultas, que también ayudan a ordenar el tráfico y reducir los accidentes, y que esos recursos sirven para estos financiamientos. Y pues los parquímetros, también pues quien tenga un coche pues que pague por el espacio público que está ocupando. Y bueno, todas estas ideas que les acabo de platicar pues se tienen que adaptar al contexto, ¿no? No todas las ciudades son iguales, no todas, no es lo mismo la economía de un país a otro, ni su cultura, ni la geografía, ni el diseño de la traza de la ciudad, ¿no? Entonces se tiene que analizar muy bien qué se va a hacer para que todos los proyectos que se hacen de movilidad realmente sean funcionales al contexto o a la ciudad en donde se van a aplicar. La manera en que está evolucionando la sociedad es aislada, ¿no? Te encierras en tu casa y cada vez más en un ambiente digital. En tu trabajo pues cada vez hay menos convivencia. Sobre todo ahora con la pandemia de COVID, pues eso es hacia donde vamos, ¿no? A más trabajo en casa y demás. Y el uso del coche también te aísla del resto de las personas, ¿no? Entonces vas aislado en tu burbuja, ¿no? Entonces creo que tenemos que recuperar la convivencia en las ciudades, que sea toda una escala humana, recuperar la escala humana y pues atrevernos, ¿no? a cambiar y a cambiar de ideología, porque eso nos va a ayudar a que tengamos ciudades más limpias, más seguras, con mejor convivencia y a un ambiente más sano.